Buenos días, jóvenes. El día de hoy vamos a revisar con este video el tema del cálculo de áreas aproximadas a través de la notación sigma. Para ello vamos a ver un ejemplo donde la función es x cuadrada más 2. Aquí tenemos la función que vendrían siendo los datos con 16 rectángulos. El intervalo va a ser de 2 a 6. Recuerden de cálculo diferencial que colocábamos la x y decíamos que la x, los valores de x van a ser mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 6. En términos de lo que hemos visto en este semestre, en este parcial, decimos que el límite inferior es 2, que es a, y b, que es el límite superior, es igual a 6, en este caso, ¿no? Estos tres puntos significan, por lo tanto, o sea, de esto que tenemos aquí, nosotros podemos deducir que el límite inferior es 2 y el límite superior es 6. Ahora las fórmulas, recordando que el ancho de cada rectángulo se denota con la letra delta x, donde al límite superior, que es 6, le restamos el límite inferior, que es 2, y lo dividimos entre el número de rectángulos. 6 menos 2 es 4, 4 entre 16 nos da, lo reducimos y para ello lo dividimos entre 4 en ambos. Tanto el numerador como el denominador nos da un cuarto. Ahora, la fórmula que estaríamos utilizando en esta ocasión es diferente a las demás. Esto es para simplificar el proceso. Y anteriormente no utilizábamos el parámetro inicial porque empezábamos de 0. Y el parámetro inicial lo restábamos con el cálculo de notación sigma del intervalo anterior a donde iniciamos, cuando no iniciaba de 0. Pero en este caso está esta fórmula más directa, ¿sí? Y esta es utilizada para cuando estamos calculando con base a los extremos izquierdos de cada rectángulo. También cabe mencionar aquí que también se puede calcular con los medios de cada rectángulo, o sea, con las x medias de cada rectángulo o con las x extremas derechas de cada rectángulo. Pero nosotros pues vamos a seguir utilizando los extremos izquierdos para facilitar los cálculos y que no batallamos menos, ¿no? Bien, ¿cómo lo hacemos aquí en esta fórmula? Nos dice aquí que es la sumatoria de la función f de todo esto que es la x, ¿sí? Por la delta x. Todo esto vendría siendo la altura, ¿sí? Por cada x que tengamos vamos a sustituir todo esto y luego lo multiplicamos por el ancho del rectángulo. Ese vendría siendo, y la suma de cada rectángulo pues vendría siendo el área total. Para ello pues tenemos aquí la sumatoria desde igual a 1 hasta n. Entonces ya sustituyendo, en este caso se coloca igual a 1 hasta 16, que es el número de rectángulos que nos dieron. Y empezamos sustituyendo, ¿no? Aquí dice que es x cuadrada más 2. Aquí hay una x, entonces la sustituimos esta x por lo que viene aquí, que dice que es a. Nos vamos y la a vale 2, entonces colocamos el 2. Más, nos dice aquí la fórmula que vamos a colocar la delta x. La delta x vale un cuarto. Colocamos el un cuarto aquí al inicio. Y luego dice que vamos a colocar lo que vale la y menos 1, ¿sí? Y luego es todo esto que representa la x, aquí la x está elevada al cuadrado, pues elevamos al cuadrado, más este 2 que tenemos aquí arriba en nuestra función, ¿sí? Entonces, ya sustituimos toda nuestra x con esto, o toda nuestra función con esto, porque nuestra x es esto elevado al cuadrado más este 2 que aparece también en la función. Y luego vamos a multiplicar por un cuarto, ¿sí? Esto es porque es la delta x, es el ancho de cada rectángulo. Ahora, antes de continuar, ¿qué estamos considerando aquí? Bueno, aquí tenemos nosotros nuestra función y es igual a x cuadrada más 2 y nos están solicitando que a partir de, déjenme ver, que a partir de 2, del valor de 2, tracemos rectángulos. Se llaman rectángulos inscritos a estos. Inscritos porque está la curva y tenemos aquí que están por debajo de la curva. Si sobresalieran por encima de la curva con los extremos derechos se llamarían circunscritos. Entonces aquí son rectángulos inscritos y en total nos piden 16. Si los contamos veríamos que son 16 y el ancho de cada rectángulo mencionábamos que era de
un cuarto, es decir, que entre cada unidad que tenemos aquí en la recta debe haber 4 rectángulos y lo podemos comprobar. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, o sea, tenemos 4 rectángulos por cada unidad. Cuando digo una unidad es cuando me brinco de un entero a otro, es decir, aquí brinco del 2 al 3, es una unidad. Entonces aquí hay 4 rectángulos por cada entero. Bien, jóvenes, entonces ya tenemos aquí dibujada la gráfica y tenemos junto con los rectángulos que vamos a dibujar, que recuerden que el área que se sombrea es lo que hay entre la gráfica y el eje X. Entonces en este caso es una gráfica que está en la parte positiva de los ejes nomás, en la parte de Y pues se grafica entre esto y el eje X. Si esta gráfica estuviera por debajo, ¿sí? Podría graficarse tanto una parte que esté por arriba del eje X entre esto, y también se tendría que dibujar, por ejemplo, si esto estuviera aquí abajo se dibujaría lo que habría entre esta curva y el eje X, o sea que tendríamos de la gráfica por abajo y por arriba de la gráfica, ¿no? Porque tiene que estar todo lo que se sombrea entre la gráfica y el eje X. Bien, en este caso aplica que es por debajo totalmente de la gráfica, pero por encima del eje X. Bien, entonces aquí ahora lo que hacemos es, mencionábamos que ya habíamos sustituido cada uno de los valores acá, pero aquí esto está elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a primero multiplicar este 1/4 por este i menos 1. Un cuarto por i es i sobre 4. 1/4 por menos 1 es menos 1/4. Ahora observamos aquí, todo lo demás lo dejamos igual. Ahora observamos aquí que podemos simplificar sumando este 2 con menos 1/4. Para ello tenemos que convertir el 2 a fracción. Aquí vemos que tiene un 4, entonces tenemos que buscar un número que dividido entre 4 me dé 2, y ese número es 8. 8 entre 4 me da 2. Entonces esto lo voy a sustituir por 8/4. Si se fijan aquí todavía no hemos hecho nada, solamente sustituimos el 2 por el 8/4. Ahora sí podemos restar 8/4 menos 1/4. Nos vamos al siguiente paso, no cambiamos nada, solamente esa parte. A este 8/4 le restamos menos 1/4 y nos quedan 7/4, y aquí tenemos i sobre 4 lo dejamos igual, y está elevado al cuadrado, le sumamos el 2 que tiene esta función aquí arriba y lo multiplicamos por el ancho, que es 1/4. Ahora sí, esto es un binomio al cuadrado, lo desarrollamos. 7/4 sería 7/4 más i sobre 4 al cuadrado. Lo que hacemos es aplicamos la regla que nos dice el cuadrado del primer término más 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y aplicamos esa regla. El cuadrado del primero esta es una fracción, entonces multiplicamos por sí mismo el 7 y por sí mismo el 4, o sea 7 por 7 es 49 y 4 por 4 nos da 16. Y luego más, porque aquí está positivo este binomio, si fuera menos el segundo término sería negativo. Pero aquí es más, entonces multiplicamos 2 veces el primero por el segundo. Cuando multiplicamos este 7/4 por 2 enteros, el 2 enteros tiene un 1 abajo. Es decir, si tenemos el 2, tiene un 1 abajo, visualizando esto como una fracción. Y estamos multiplicando por 7/4. Entonces multiplicamos el 2 por el 7 y el 1 por el 4. ¿Sí? Entonces sería 2 por 7 y el 2. Y el 2 tiene un 1 abajo, entonces el 1 por el 4, entonces sería 2 por 7, 14, 14 por i, 14i. Tenemos 1 por 4, 4, ¿sí? Y luego tenemos aquí este otro 4, entonces sería 1 por 4, 4, 4 por 4, 16. Entonces sería el doble de este, es 14/4, 14/4 por i sobre 4 es 14i sobre 16, más el cuadrado del segundo, ¿sí? Multiplicamos otra vez de nuevo numerador y denominador por sí mismo, y por i es i cuadrada, 4 por 4 es 16. Ya tenemos esos tres términos que vendrían siendo el trinomio producto de desarrollar este binomio al cuadrado. Ahora más, o resultado de desarrollar este binomio al cuadrado, más este 2, que este 2 todavía no hemos hecho nada con él. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos tres términos que le suman este 2 y luego se multiplican por 1/4. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sumar este 2.
¿A cuál? A este término que no tiene la i. No podemos sumarle a este i ni a esta i cuadrada porque tienen que ser términos semejantes, o sea, misma parte literal. Entonces vamos a sumar a 2, le vamos a sumar 49/16. Vamos a aplicar el mismo procedimiento. Para sumarle 2, abajo tiene que tener 16. Entonces, ¿qué número debo tener para que me divido entre 16 me dé 2? Pues es 32. 32 entre 16 es 2. Entonces, este lo convierto en 32/16 y lo sumo a 49/16. Entonces, 49 más 32 me da 81/16. Ahora, más 14 i sobre 16. 14i sobre 16 más i cuadrada sobre 16, que se multiplica por el ancho, que es 1/4. Entonces, ¿qué hago ahora? Multiplicamos, ¿sí?, 1/4 por cada uno de estos términos. Esto multiplica todo lo que está aquí agrupado. Y nos va a dar 1 por 81 es 81, 1 por 14i es 14i, así. Pero aquí el que sí cambia es el 4. 4 por 16 es 64. Y pues todos tienen como denominador 16, todos quedan con 64 abajo. Ahora, siguiente paso, aquí tengo 3 términos, ¿sí?, que están con la sumatoria. Simplemente aplico la propiedad, ¿sí?, la 1 y la 2. Bueno, la 2 y la 3. Y aquí al separarlo, ¿sí?, lo que vemos es que esto los reordeno. Primero coloco la que tenga la i cuadrada y saco la constante, que es 1 sobre 64, lo coloco por fuera y me queda nomás la i cuadrada. En este otro término, lo que saco es 14 sobre 64 y me queda sumatoria de i. Y en el tercer término, pues ya lo dejo como una constante, ¿no? Entonces aquí ya tengo 3 sumatorias. Esas 3 sumatorias, lo que se puede hacer es separarlas y calcularlas por separado, y después se unen y se suman, ¿no? Ya se suman y ya les daría el resultado total. Entonces agarro esta primera con i cuadrada y aplico la regla, ¿sí? Y ahora, ya que sustituyo esto con la fórmula, pues ya no necesito la sumatoria, ¿no? Ya se quita. Entonces sería 1 sobre 64, que es esto, lo coloco acá y sustituyo i cuadrada, sería n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. N vale 16, entonces sería 16 por 16 más 1 por 2 veces 16 más 1 sobre 6. Hago estas operaciones. Sería 16 por 17 por 2 por 16 son 32. 32 más 1 es 33. Entonces sería 16 por 17 por 33. Y luego sería 64 por 6. 64 por 6. En total me da la multiplicación de los números, las cifras del numerador me da 8.976. Y las del denominador me da 384, en total 23.375. Ahora me voy hacia abajo y calculo la siguiente sumatoria. Aquí es 14 sobre 64 y es de i. Otra vez elimino la sumatoria y la sustituyo por la fórmula. Ahora sí, coloco también 14 sobre 64 y sustituyo aquí la sumatoria, ¿no? N por n más 1 porque es la i. Esto lo pueden encontrar en su libro. Entonces aquí tenemos n por n más 1. ¿Qué hacemos aquí? Hacemos la operación de multiplicar n por n más 1 y nos queda n cuadrada más n. También lo pueden sustituir directamente aquí y es igualmente válido. Pero aquí en este caso pues está multiplicado n por n y n por 1. Entonces sería n cuadrada más n. Nos quedaría este 14 por n cuadrada y este 14 por n. Nos quedaría 14 por n cuadrada más 14n. Sustituyendo las n sería 14 por 16 al cuadrado más 14 por 16. Y este 64 se multiplica por este 2. Me queda 128. Entonces al hacer las operaciones, 16 al cuadrado es 256. ¿Sí? Entonces multiplicamos 14 por 256 más 14 por 16. Sumo esto, multiplico estas dos cifras, ¿sí? La sumo y me da 3.808. Lo dividimos entre 128 y nos da 29.75. Bien, entonces aquí tenemos el tercero. Sumatoria de 81 sobre 64 de igual a 1 a 16. Recordando aquí lo único que hacemos es que identificamos la constante y la multiplicamos por el límite superior. Entonces sería 81 sobre 64 por 16 enteros.
multiplicamos numerador por numerador y denominador por denominador, nos da 1296 sobre 64, en total 20.25. Ahora, para el área total tenemos 3 sumatorias, ¿sí? Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera. Entonces simplemente sumamos cada una de ellas, 23.375 más 29.75 más 20.25, que corresponde a cada una de las sumatorias que teníamos por separado, recordando que anteriormente las teníamos en una sola porque representan el área total, y nos da como resultado 73.375 unidades al cuadrado, porque estamos hablando de áreas, ¿sí? Ahora ustedes dirán, profe, ¿y qué tal o qué pasa si no tenemos solamente x? Tenemos también, no tenemos no solamente x cuadrada y más 2, sino tenemos a lo mejor x cúbica u otra x incluso. En ese caso, aquí les voy a dar como un apoyo para sus tareas, los ejercicios de su tarea. Este corresponde a uno de ellos, que es la función es x cuadrada, x al cubo menos 3x cuadrada más 1, donde nos dice que es el número de rectángulos es, creo que 9, el intervalo va del 3 al 6, es decir que el límite inferior es 3 y el límite superior es 6. Calculamos, en este caso este corresponde al anterior, aquí sería 6 menos 3 y sería número de rectángulos, pues sería 9, ¿no? Entonces aquí nos daría 3 y aquí 9, los simplifican, dividen entre 3, ambos se pueden dividir entre 3 y entonces nos queda 1/3. Ahora sí, utilizamos la fórmula, ¿sí? Estos son nuestros datos. Tenemos que el ancho de cada rectángulo es de 1/3. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Entonces simplemente sustituimos sumatoria de igual a 1 hasta 9, y ahora por cada x utilizamos esto que tenemos aquí. Recuerden que todo esto representa, normalmente la más fácil era f de x por delta x, ahora nuestra x es todo esto. Entonces sustituimos. Tenemos la A decimos que es el límite inferior, vale 3, más el ancho del rectángulo, que es 1/3, ya se calculó aquí, por i menos 1, ¿sí? Cerramos paréntesis, y todo esto, nuestra primera x, recordando que nuestra primera x está elevado al cubo. Voy a copiar esto, voy a colocar aquí, ¿sí? Entonces todo esto es nuestra primera x, y la primera x está elevada al cubo. Ahora dice menos 3, y aparece otra x aquí, entonces otra vez aplico la misma sustitución. Es igualita que la anterior porque también es x. Entonces sería el límite inferior, que es a, lo coloco, más el ancho, que es 1/3, por i menos 1, cierro paréntesis, vuelvo a cerrar el paréntesis que agrupa todo esto, y nos dice aquí que esta x está elevado al cuadrado. Pues todo esto que representa x lo elevo al cuadrado, y luego dice que se le suma 1, le sumamos 1, y después, ya que sustituí toda mi función, ¿sí?, lo multiplico por el ancho de cada rectángulo, que aquí es, en este caso, pues es de 1/3, ¿sí? Entonces coloco 1/3. Y ya, ¿qué voy a hacer? Vamos a desarrollar esto que tenemos aquí. Lo simplificamos aquí, y luego simplificamos este con este 3, nos va a quedar un binomio y lo elevamos al cubo. Es un binomio al cubo. Luego sucedería aquí también, lo simplificamos, nos va a quedar esto, nos debe quedar igual que esto que está aquí adentro, porque es exactamente lo mismo, pero a diferencia que toda esta agrupación está elevada al cuadrado y la primera agrupación está elevada al cubo. Entonces, en sí, dentro de todo este paréntesis nos va a quedar lo mismo, pero nos va a dar diferente porque esto está elevado al cubo y esto al cuadrado. Ahora, recordando, cuando elevamos al cubo un binomio es el cubo del primero más 3 veces el primero por el segundo. Por ejemplo, aquí vamos a ver a más b, y esto está elevado al cubo. Entonces decimos que es el primero
al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo más 3 veces el primero que es A por el segundo, pero el segundo se eleva al cuadrado. Luego más el segundo, pero ahora elevado al cubo. Entonces nos van a salir 1, 2, 3, 4 y del otro pues ya lo hemos hecho, es un binomio al cuadrado, es el cuadrado del primero más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. En este otro caso nos van a salir 3 términos, pero estos 3 términos se van a elevar también, se van a multiplicar por este menos 3. Bien, jóvenes, espero que les haya quedado claro esta parte. Nos vamos a regresar un poquito a la anterior nomás para ver cómo pueden corroborar la información. Miren, en este otro caso decimos que nos salía en total 73.375, ¿sí? Entonces vamos a ver una tablita que tenemos acá, ¿sí? Y en esta otra tabla observamos que colocamos la XY, la base, la altura y el área. Entonces tenemos nuestra fórmula que es x cuadrada más 2. Vamos a insertarla. Y sería, nuestra fórmula es f de x es igual a x cuadrada más 2. Entonces, primero tenemos que saber dónde vamos a arrancar. Podemos dibujarla toda o simplemente desde donde vamos a iniciar, que pues la sugerencia es donde inician, ¿no? A menos que se les dificulte un poquito, pueden iniciar desde 0, pero aquí les pide que inicien de 2. Entonces iniciamos de 2 cuando la XY vale 2. Ya la base la sacamos, sale 0.25 o un cuarto. Pero aquí el punto es cómo calcular la altura. La altura agarran la función y simplemente lo que hacen es sustituir, ¿sí? Sustituir para cuando la x, por ejemplo en este caso, valga 2, la XY. Entonces aquí les va a dar 2 al cuadrado más 2. 2 al cuadrado es 4, 4 más 2 y esto es igual a 6. Entonces, este primer término, la altura, que es esta función f de x, les va a dar 6. Ahora después, el área de cada rectángulo pues es base por la altura, entonces sería 0.25 por 6, les va a dar 1.5. Entonces, así se van uno por uno, o sea, para el siguiente, aquí me hizo falta nomás sustituir la f cuando la x vale 2. La siguiente van a agarrar esto y van a sustituir función cuando la x ya no vale 2 sino vale 2.25, entonces 2.25. Aquí van a sustituir x, entonces aquí vale 2.25 y ya calculan esto al cuadrado más 2 y el resultado, de acuerdo a lo que tenemos aquí, es 7.0625. 0625. ¿Sí? Entonces este corresponde al segundo rectángulo y así uno a uno. Este en sí pues está sencillo, es tedioso. ¿Por qué es tedioso? Porque imagínense que se les pida calcular 100 rectángulos, 200 rectángulos. Entonces esto, que es relativamente sencillo, pues se vuelve muy cansado, ¿no? En cambio el otro método nos sirve para cualquier cantidad de rectángulos. Nomás que allá depende de la complejidad de la función en cuanto a cuántas x tiene, al cubo, a la cuarta, a la quinta. Entonces ahí es donde existe un poquito la complejidad para llegar a un planteamiento final, pero el planteamiento final te sirve para cualquier cantidad de rectángulos. Bueno, pues esto es todo, jóvenes. Aquí nomás corroboramos al final que la suma de todos los rectángulos da la misma cantidad que habíamos visto.